El color es algo que ha sido muy controvertido porque dices, ¿cómo puede ser que hagas técnicas aplicando el color? El color tiene un efecto a nivel psicológico bastante potente. Cuando ves un partido de tenis, cuando golpean, esos chillidos que pegan, entonces ahí se dieron cuenta, y eso está en internet, lo puedes encontrar, se dieron cuenta dos cosas. Uno, que la persona que golpeaba cada vez emitía un sonido, podía golpear con un cierto porcentaje más de potencia. Y dos, que tenía influencia en la otra persona. Cada dedo pertenece a un elemento, son 5 elementos, ¿sí? El cual el dedo pulgar es la parte neutra de la Tierra y según voy ajuntando, depende con qué dedos, estoy incrementando, trabajando un patrón de energía concreto de un elemento, o sea, madera, tierra. Entonces, depende de donde coloque yo mi punta de la lengua, en cada posición voy a generar un tipo de energía. Y ese tipo de energía no solamente pertenece a un elemento, sino que a la vez genera un tipo de energía direccional, igual que los sonidos. La diferencia o la gran diferencia que tenemos con lo que es la acupuntura o las diferentes técnicas de la medicina tradicional china es que cambian dos cosas, que lo digo muchas veces, que es la intención, el por qué hacemos algo, el propósito, y después la técnica. Es decir, la medicina tradicional china tiene diferentes técnicas, la acupuntura, mosibustión a través del calor, a través de las agujas, porque nosotros metemos una aguja y pensamos que la aguja sí presiona o pincha algo físico, pero el acupuntor mueve la aguja y el mango de la aguja tiene un número de espirales, es decir, tiene una frecuencia, hay unos hercios a la hora de mover la aguja, ¿no? Entonces, a través de ese movimiento mecánico generamos que se produzca un movimiento eléctrico, bioeléctrico del cuerpo, ¿vale? A través de este movimiento se generan una serie de señales, que no es un poco ya más complicado y tampoco se sale del tema que estamos tratando, en el que había el sistema nervioso central. Y el sistema nervioso central, que ya sabéis que es el cerebro y la médula espinal, vuelve a enviar otra vez al sistema nervioso central y por tanto al sistema nervioso periférico y todo lo que hay conectado, sean órganos, etcétera, etcétera, incluso el sistema somático y el sistema autónomo, que es parasimpático y simpático, de forma general y muy rápido, ¿eh? No recuerdo ahora mismo la velocidad que va el sistema nervioso, pero es una pasada, ¿eh? No me acuerdo si eran 150 metros por segundo o 150 kilómetros por segundo, no lo recuerdo, eso tampoco es importante, pero bueno, que va muy deprisa. Con el Kyuso, en vez de usar la aguja, usamos las manos, pues los puños, los nudillos, acordados que como son superficies pequeñas, que es otro malentendido, que a veces tenemos muchas veces, que hay mucha controversia. Bueno, iba a decir luchar contra eso, pero ya hace tiempo ya que no lucho con esas cosas, sobre todo cuando están sin fundamento, ¿no? Nosotros no golpeamos una pequeña zona, como es un punto de acupuntura, porque a veces hemos explicado en otras ocasiones, en otros cursos, de que aunque el punto es pequeñito, realmente el punto es la superficie del canal energético. O sea, nosotros cuando vemos los canales energéticos vemos líneas, o sea, vectores de fuerza, líneas rectas y ya está. Y después vemos los puntos encima de esas líneas. Pero realmente el punto es parte del meridiano, pero parte del meridiano que surge hacia afuera, es decir, va por una línea por dentro del cuerpo, esa línea sobresale hacia la superficie, ahí está el punto, vuelve a meterse dentro, vuelve a salir y así, pero realmente estamos hablando que el meridiano oscila, ¿eh? De hecho, si seguimos la cronobiología o en la acupuntura, seguimos los meridianos, veremos que cada meridiano, los 12 canales principales, que empieza primero en pulmón,
Sabéis, de 3 a 5 de la mañana, de 5 a 7 empieza el intestino grueso, le sigue estómago, bazo, corazón, intestino delgado, riñón, vejiga, pericardio, triple calentador, vesícula biliar e hígado. Y vuelve otra vez con pulmón. Es decir, hay 12 meridianos, 2 horas de máxima actividad. Y también no tenemos que olvidar que son 2 horas de máxima actividad de ese canal, pero también 2 horas de mínima actividad en el lado contrario. Y eso es importante, sobre todo en el nivel 2 que hacemos de Kyuso, se tiene en cuenta. Entonces, en ese proceso, si yo sigo los meridianos, veo que el pulmón empieza aquí, va al dedo, del dedo subintestino grueso va aquí, de aquí va estómago, va abajo, de estómago va abajo, tal, y veis, empieza a hacer otra oscilación. Es decir, todo se mueve con ciertos patrones energéticos. Esa es la idea con la que tenéis que quedar, de que una de las cosas que todo es energía, que hay diferentes estados de la energía, que esa energía lo llaman los chinos o los orientales, lo llaman chi, y que esos patrones de energía nosotros llamamos los 5 elementos. Tenemos el fuego, la madera, como veremos, el agua, la tierra, etc. Bien. Y con la práctica del ejercicio de la órbita todavía ese estado aumenta más. ¿Lengua? No. Vale. Está fuerte. ¿Puedo probar yo, por favor? Va. No, que estoy haciendo para que a veces cruje. Porque él está cogiendo arriba y hay que cogerlo abajo. Vale. Porque tiene más controlada la articulación. De aquí no, de aquí como puede hacer fuerza, pero aquí no, aquí aísla la articulación. Entonces, aquí no voy a hacer fuerza, ¿vale? No pongas la lengua. Pues se quería coger. Vale, bien. Ahora pon la lengua. Voy a hacer la misma fuerza. Me cuesta más. Suelta la lengua. Va. Esa es la idea. Entonces, ¿qué hicieron los chinos? Pues a través de esos canales y esos estados y esos patrones de energía crearon correspondencias. No que crearon, sino que vieron que existieron correspondencias con ciertos tipos de energía más, pues con la comida, con la bebida, con el clima, con las estrellas, con los colores, con los sonidos, con todo, ¿no? Y al final, si yo quiero trabajar un elemento, por ejemplo madera, y quiero trabajar o fortalecer o debilitar la madera, pues puedo trabajar con patrones que correspondan o que se asocien a madera. Por ejemplo, la madera tiene que ver mucho con la emoción de la ira. Una persona que está siempre enfadada y siempre con ira, se dice que tiene mucha actividad del hígado, ¿no? Entonces, pues hay un color que ayuda a equilibrar el hígado. Hay unos alimentos que ayudan a equilibrar el hígado, hay una serie de cosas que ayudan a equilibrar el hígado. Por ejemplo, una persona que tenga el hígado, la ira, que tenga mucha ira y que encima esté en un día como hoy, por ejemplo, de viento, pues todavía está más desequilibrado, porque el viento está asociado a la madera, al hígado, en este caso, ¿vale? Y así sucesivamente. Entonces, no toman las cosas de todo literal, porque yo a veces cuando tenía la consulta y trataba a gente de una acupuntura, decía, tienes calor en el corazón. Yo pensaba que iba a dar un ataque al corazón, no tiene nada que ver. Entonces, se usa un lenguaje diferente que no tiene por qué pillarlo de forma literal. Entonces, cuando uno tiene calor en el corazón, puede ser por muchas cosas, no es que tenga el corazón le vaya a dar un paro cardíaco o un ataque al corazón. Entonces, esas cosas no hay que cogerlas de forma literal. ¿Qué pasa? Que al ser un lenguaje no tan técnico, pues muchas veces es más fácil de asimilar, o por lo menos los principios, porque las personas aprendemos a través mucho de conceptos, de asociaciones, de principios y tal. Y ahí es donde nace el programa de Kyuso, de que tenemos los primeros 3 niveles, se basan en 5 principios en cada nivel, ¿vale? Muchos tendréis, y si no, pues pasará Pepe, tendréis estas diapositivas de cada uno de los 12 canales principales, en el que se ve un cuadro, ¿sí? Y aquí en el cuadro pone el elemento, el horario de máxima actividad de dicho, en este caso del triple calentador, que ya hablaremos de él, del sonido, del color, de la dirección de energía, el punto cardinal, en la posición, en no sé cuánto. Es decir, vamos asociando, vamos teniendo correspondencias con ese elemento, es decir, con ese patrón energético. Y eso es importante que lo entendamos.
Porque la gente lo coge muy literal y empieza a decir cosas que no tienen ni pie ni cabeza, pero bueno, eso ya es el problema ya de cada uno. Bien, como he dicho, tenemos, es que esto lo deseo hacer, vale. Tenemos el programa nivel 1, que son 5 principios, tenemos el programa nivel 2 y tenemos el nivel 3. La gente me pregunta a veces que cuántos niveles tenemos. Yo me examiné hasta el 6º. A partir de maestro en Mason, los grados se otorgan a nivel de trabajo, honorífico, por experiencia, etc. Entonces, realmente son 6 niveles. Normalmente lo que enseñamos aquí es el 3º. A veces he enseñado algo del 4º, un poquito del 5º y tal. Hoy vamos a repasar, a ver, porque algunos de vosotros me habéis preguntado que qué íbamos a hablar hoy. Y yo siempre doy la misma contestación. El primer nivel hay que saberlo sí o sí. ¿Por qué el primer nivel? Porque es la base de todo. Los 5 principios primeros son la base de los principios avanzados que vamos a ir posteriormente. Si yo no entiendo los 5 principios, yo os puedo hablar de lo otro que lo vais a hacer un cacao que no veas. Entonces, los primeros 5 principios, que son ataque a lo largo del meridiano, ataque usando el ciclo de destrucción, ataque usando el yin yang, ataque usando la mecánica corporal y ataque usando el tempo, o sea, el tiempo, son los principios básicos, ¿vale? Después, porque estoy haciendo ahora una pequeña introducción, sobre todo para la gente que va a ir menos tiempo o que es la primera vez que viene, después tenemos el segundo nivel. El segundo nivel trabajamos el ciclo de 24 horas, que os he comentado antes, los 12 meridianos con 2 horas de máxima y mínima actividad de cada meridiano. Tenemos las posiciones, o sea, las posturas. No es lo mismo que yo tenga una posición avanzada, que una posición más baja, que una posición más abierta, etc. Para nosotros las posiciones no son estáticas, son transiciones, porque la energía está siempre en movimiento. Una cosa que no se mueve está obstruida, lo que sea, se produce la enfermedad. Esa sería la base o la definición de enfermedad en la medicina tradicional china. Una obstrucción de chi o de la sue, o sea, de la sangre, en la cual no circula y por tanto hay un exceso o una deficiencia, o sea, o se tonifica o se seda, o un yin o un yang, siempre entramos en esa dualidad. Y eso para nosotros, las posiciones para nosotros son transiciones. Después, el tercer principio, el séptimo principio, entraríamos en el tema del color. El color es algo que ha sido muy controvertido porque dices, ¿cómo puede ser que hagas técnicas aplicando el color? El color tiene un efecto a nivel psicológico bastante potente. De hecho, solo tenemos que ir a las tiendas, incluso a un hospital. El hospital tiene un determinado color, o si es verde, si es azul, o si es blanco, lo que sea. En determinados sitios, si entras por decirlo suave, en una casa de estas de noche nocturnas, tiene un color con lucecitas oscuras, pero rojo. Rojo activa la sangre, activa la pasión, activa tal, o sea, te mete en el ambiente. Entonces los colores tienen mucha fuerza más de lo que creemos, porque nosotros recibimos la luz del color, tenemos unos fotorreceptores que se convierten en una señal eléctrica y que la envía al cerebro, y el cerebro entonces da una respuesta, ¿no? Y siempre eso es así. Y lo pensemos conscientemente o subconsciente, siempre hay un reflejo que se produce en el cuerpo. El sexto es ciclo 24 horas, séptimo, ¿cuál? El de las posiciones, octavo, colores, vale. Y el noveno, sonidos. Vale, entonces tenemos la parte de los sonidos, que es otra bastante controvertida. Yo me acuerdo cuando empecé a estudiar el tema de la influencia de los sonidos que tenía en el cuerpo y me metí y vi unas investigaciones bastante curiosas que se hicieron con el tenis. Vosotros sabéis que cuando veis un partido de tenis, cuando golpean, esos chillidos que pegan, entonces ahí se dieron cuenta, y eso está en internet, lo podéis encontrar, se dieron cuenta dos cosas. Uno, que la persona que golpeaba cada vez emitía un sonido, podía golpear con un cierto porcentaje más de potencia, y dos, que tenía influencia en la otra persona. Porque a través del sonido, a través del sistema auditivo, está conectado al sistema nervioso autónomo, en este caso al sistema nervioso parasimpático, que no sé si sabéis que el sistema parasimpático lo que hace es bajar las actividades, por ejemplo. Cuando yo estoy en el sofá,
está trabajando tranquilo en la tele, está trabajando el sistema parasimpático. Cuando yo estoy haciendo deporte, prevalece el sistema simpático, ¿no? Y eso lo hace de forma involuntaria el cuerpo, o sea, no tengo que pensar, ¿eh? Lo hace de forma involuntaria. Entonces, a través del sonido puede tener influencia sobre ese sistema autónomo, ¿eh? Entonces puede crear pues sensaciones o emociones o lo que sea, ¿eh? Acordad que el sistema nervioso parasimpático y todo conecta la parte de atrás, que ahí está el sistema límbico, emocional, etcétera, etcétera, y que a través incluso de una emoción fuerte yo puedo tener un desmayo, imaginar, o puedo incluso hasta vomitados, es decir, la parte psíquica, la parte emocional, influye en mi parte fisiológica, ¿eh? Entonces, hay un principio en Kyuso que trabajamos con los sonidos para potenciar eso. Y después el décimo principio, que ya hemos comentado algo, es el tema de las emociones, ¿eh? Entonces, cada órgano tiene unas ciertas emociones. Hemos dicho antes que estaba la madera, estaba la ira, ¿sí? Entonces, la madera, que tiene la ira, la energía de la ira desprende del cuerpo a nivel energético de una forma concreta. El agua con el riñón igual, ahí entra ya el tema del miedo, ¿eh? Cuando tenemos miedo muchas veces nos paralizamos, se nos aflojan las piernas, la vejiga se relaja, incluso podemos soltar algo de orina, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces está vinculado bastante con las emociones. Tenemos la tierra, que es la preocupación, el fuego, que es la alegría o la euforia, que sería el exceso de alegría, ¿sí? Y después tenemos la parte del metal, que sería la parte, digamos, de la nostalgia, la tristeza, porque estamos interiorizando más el ejercicio y notaremos, nada más pongamos la lengua, notaremos como una especie de, no sé si es la palabra adecuada, oleada energética. Sí, no, el movimiento está hacia arriba, es hacia arriba. Antes has dicho una cosa, que la derecha es la que emite. Sí, pero eso en otro principio, no es este. La izquierda suele ser la que recibe, la que acumula, y la derecha la que emite, proyecta. En el hombre, el lado derecho no es el Yi, el lado Yi. Sí. Pero el Yi y emite. ¿Es Yin y emite? Es que sí. Yang no tiene que ver con lo de arriba. Yang tiene que ver con emitir y Yin con recibir, ¿no? Sí, pero una cosa es el cuerpo y otra cosa es la mano. Porque aquí el brazo, cuando llega aquí, va a este lado. La zona de interior es Yin. El cerebro tiene dos hemisferios, izquierdo y derecho. Este lado, a nivel dorsal, aquí en esta zona, se ramifica y va a este lado. Y este se ramifica y va al otro. Es decir, lo que tú aquí dices que es Yin va al otro lado, lo que es Yang va al otro lado. Exactamente. Esto los chinos, a la vez, lo correspondieron con las diferentes estaciones, porque nosotros contemplamos 4 estaciones, pero los chinos contemplan una quinta, ¿sí? Nosotros empezamos con primavera, con madera, seguimos con fuego en verano, pero después supuestamente vendría el otoño, que es metal. Pero entre metal y fuego tenemos tierra, que sería, digamos, el verano tardío, ¿eh? Lo que es entre la parte de agosto y septiembre, ¿eh? Sería donde está situado la tierra, esa quinta estación. Y esos serían los principios del segundo nivel. Y ahora el tercer nivel, que vamos a entrar en el tercer nivel, que algunos de vosotros ya estáis practicando para el tercer nivel, otros será la primera vez, a lo mejor otros habéis visto algo. Empezamos a trabajar en el principio 11, ¿quién me sabe decir de los que, en principio 11 que trabajamos? La mano elemental, sí. El maestro Mason, lo comenté otro día con un compañero, lo llama apilamiento. A mí me suena un poco raro porque la traducción del inglés ahí suena un poco tal. Entonces, como yo ese principio ya lo conozco hace mucho tiempo, y en la jerga del Kyuso y eso es conocida también como mano elemental, ¿eh? O sea, hay una mano elemental básica y una mano elemental avanzada. ¿De qué trata esa mano? Pues yo tengo 2 manos, izquierda y derecha. La izquierda normalmente la usamos para recibir, para acumular, la derecha para proyectar, para emitir. Cada dedo pertenece a un elemento, son 5 elementos, ¿sí? El cual el dedo pulgar es la parte neutra de la tierra y según voy ajuntando, depende con qué dedos, estoy incrementando, trabajando un patrón de energía concreto de un elemento, sea madera, tierra, etc. ¿Vale? Esto se complica más cuando trabajamos la mano avanzada,
que entonces ya no usamos solamente la punta de los dedos, sino usamos las falanges. Pero eso es de historia, eso no, simplemente como curiosidad. Después tenemos el siguiente principio, que es este, que veremos también ahora al principio de este curso, que es la órbita microcósmica. Se llama, ataca usando la órbita microcósmica, pero también lo que se estudia es la órbita macrocósmica, que es la siguiente, una vez realizada esta. En esta hay mucha controversia, vamos a aprender una forma sencilla y superficial de realizar la órbita microcósmica, pero que nos vamos a dar cuenta de que no solamente realizar el recorrido, sino que dentro en el paladar, a través de la lengua, podemos conectar con 5 posiciones de lengua. Entonces, depende de donde coloque yo mi punta de la lengua, en cada posición voy a generar un tipo de energía. Y ese tipo de energía no solamente pertenece a un elemento, sino que a la vez genera un tipo de energía direccional, igual que los sonidos. Pues que había sonidos que es frontal, hacia arriba, hacia abajo, pues con la lengua pasa un poco parecido. Va. Después el siguiente nivel, el siguiente principio, el 13, es los cuadrantes. Hemos dado alguna vez, ya sabéis que el cuerpo se divide en cuadrantes, hay yin yang, adelante, atrás, la cara se divide en cuadrantes, el brazo se divide en cuadrantes, la pierna se divide en cuadrantes, etcétera. A lo mejor posiblemente veremos algo. Después seguimos con el principio de la energía direccional. Es un principio que, a ver, pensad una cosa en esto. Cuando me ha venido este principio, se me ha venido a la mente. A ver, estos principios se pueden usar tanto a la hora de hacer aplicaciones marciales como a la hora de trabajar la parte de terapéutica, como en la vida diaria. O sea, todo lo que... Porque simplemente estos principios son herramientas que nosotros tenemos. Nosotros después la usamos con la intención adecuada y con la técnica correcta, que es lo que he dicho que cambia, la técnica y la intención. Entonces, el siguiente principio es muy interesante porque es la energía direccional. La energía direccional nos habla de que nosotros conocemos como los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, y aquí incluso está asociado cada punto cardinal a un elemento. Entonces tenemos los 5 elementos ahí metidos en los puntos cardinales. Entonces depende yo lo que quiera promover o facilitar o debilitar o lo que sea, me voy a colocar en un determinado punto cardinal. Esa es la idea general. Vale. Y después el último, el 15, el principio 15, que sería ya el último del tercer nivel, estaremos hablando, que también lo tiene el maestro Mason de otro nombre, no recuerdo, a mí me gusta llamarlo áreas elementales. Es decir, el cuerpo nuestro cuerpo, igual que digo nuestro cuerpo, como la persona que tenemos delante o cualquier otra persona, hay determinadas áreas en el cuerpo que si yo me toco o estimulo de cierta manera, o me masajeo de cierta manera, estimulo un tipo de energía concreta, de cualquiera de estos 5 elementos. Hay un arte marcial que golpea mucho, hace muchos golpes y se tocan mucho entre ellos y su cuerpo al mismo tiempo que golpean y tal, ¿no? Y parece como que no tiene mucho sentido. No sé si bueno, algunos, el Kempo americano, no sé, empieza a golpear y se tocan muchas veces en el cuerpo y hacen movimientos y levantan la rodilla y no sé cuántos, pues yo no sé hasta qué punto lo sabrán o no lo sabrán, pero las áreas elementales es un principio que tienen que ver mucho de ellos. De hecho, una vez que aprendemos estos principios, vemos que hay artes marciales, que si no te explicas eso no lo sabes, pero hay artes marciales de que tienen algunos principios que destacan en su práctica marcial. Por ejemplo, hemos dicho que en el Kempo le pasa, tiene esta particularidad de que se tocan mucho y bueno, y ya está, no tiene más. Hasta aquí alguna duda. Eso sí, una introducción, no os asustéis, que esto sería una introducción. Vamos a ir desglosando poco a poco esto. Vale. Entonces, como he dicho, vamos a empezar por este principio, por la órbita microcósmica, pero a mí antes me gustaría trabajar esto. Estos son 3 puntos. Tenemos Neiwan, pericardio 6, Hegu, intestino grueso 4 y Susan Lee, que estómago 36. ¿Por qué estos 3 puntos? A mí siempre me ha gustado
enseñar algo que he experimentado y que practico. Si no lo practico y no he experimentado y sé que no funciona, no lo enseño. Eso tiene que quedar claro. Entonces, esos 3 puntos son los 3 puntos que yo todos los días, nada más levantar, activo. ¿Solamente por la mañana? No, y por la tarde también, con una peculiaridad que después os diré. Estos 3 puntos siempre los activo. ¿Por qué los activo? Porque con esto estoy activando toda la energía, todo el chi del cuerpo. Me sirve para activarme y me sirve para prevenir. ¿Prevenir qué? Pues vemos que sobre todo en estas épocas que hay mucho aire, el clima, hay mucho virus, el viento mueve muchas bacterias, muchos virus en el aire, etcétera, etcétera. Tenemos que tener el sistema inmunológico por lo menos un poquito fuerte, fuerte para aguantar. Entonces, yo todos los días estos 3 puntos los trabajo. Algunos trabajo con presión, otros con un tipo golpe, que ahora vamos a practicar, etcétera. Entonces, nada, nos levantamos y os enseño el ejercicio. Vale, da igual empezar de arriba abajo o abajo arriba. ¿Por qué? Porque Zhusan Li, por ejemplo, está cerca de la rodilla, pero Neiwan y Jeju, o sea, intestino grueso y pericardio 6, están en la mano. Como son los 3, como son puntos bilaterales, están en ambos lados del cuerpo. Es decir, estimulo uno y después estimulo el otro. O sea, hasta que no estimulo los dos no paso al siguiente punto. Puedo empezar de arriba abajo o de abajo arriba, me da igual. Yo normalmente suelo empezar con la rodilla. Entonces, para encontrar el estómago 36, lo que vamos a hacer, voy a enseñar, lo que vamos a hacer, mi rodilla, si yo coloco la mano de esta posición, en la base de arriba, mi dedo pulgar, hay varias formas, ¿no? Pero esta es una de las más sencillitas, ¿vale? Por encima de lo que es la rodilla, ¿sí? Donde acaba mi dedo corazón, pegado al hueso, no el interno, aquí el externo, ¿sí? Aquí tengo el estómago 36. ¿Sí? Este estómago 36 lo tengo aquí y aquí. ¿Es donde hay como una depresión? Sí, como una depresión, pero está pegada ahí. Vale. Como he comentado anteriormente, no buscamos la parte milimétrica de aguja, de punto y tal, porque hemos dicho que el meridiano ya está ahí. Lo único que hay una parte que sale el punto, que está el estómago 36, que nosotros activamos. Vale. Entonces, la forma de activar esto, como lo hago todas las mañanas, es con el golpeteo. ¿Cómo lo golpeo? Esta zona de aquí es la que golpea. Es una zona blanda, ¿sí? Es una zona blanda en la que golpeo, ¿sí? Golpeo cerrando, pero sin cerrar fuerte, cierro un poquito y golpeo con esta zona de aquí, ¿vale? Entonces, la idea es hacerlo a la vez, ¿vale? Entonces, los pies miran hacia adelante, me agacho un poquito, ¿sí? Y con esta zona tiene que ser muy suelta, Cada uno puede golpear un poquito más fuerte o menos fuerte. Yo estoy acostumbrado, me golpeo más fuerte, pero la idea no es que te golpees fuerte, es que lo estimules. Y vuelve, y golpea, y vuelve rápido. Es decir, vuelve más rápido que golpea. Esto tenemos que hacerlo 36 veces. ...36 veces. La punta de la lengua en el paladar, si es posible. Respiramos por la nariz. ¿Se puede hacer sentado? ¿Si puedes hacer sentado? Sí, puedes hacerlo sentado, pero yo recomiendo de pie.